En este video veremos de forma breve cómo encontrar las raíces de un polinomio cuando estas son enteras. Primero que nada mencionaré que existe un teorema muy importante en las matemáticas denominado teorema fundamental del álgebra, el cual nos dice que para todo polinomio de grado n, este polinomio puede ser escrito como el producto de los factores x menos r1, x menos r2, etcétera, hasta x menos rn. Este teorema también nos dice de forma implícita que las raíces de un polinomio, es decir, los valores que hacen cero el polinomio, son los valores r1, r2, etcétera, hasta rn, ya que cuando x tome alguno de estos valores, por ejemplo, si x toma el valor de r1, en este primer factor tenemos r1 menos r1, lo cual es 0, multiplicado por todo lo demás, nos da 0. De manera que si logramos encontrar todos los factores de un polinomio, habremos encontrado también sus raíces. Veamos el caso más simple. Supongamos que podemos expresar el polinomio de esta forma, es decir, que hemos simplificado el coeficiente a n igual a 1 y que todas las raíces del polinomio son enteros. Vamos a encontrar que todas esas raíces serán factores del coeficiente a 0. Recordemos que los factores de un número x son todos los números que dividen a x, dejando como residuo 0. En este ejemplo tenemos que hallar las raíces de este polinomio, lo cual es equivalente a resolver la siguiente ecuación. Si este polinomio tiene raíces en los enteros, estas deberán ser factores de a0 igual a 6. O bien, las raíces deben estar en este conjunto donde aparecen todos los factores de 6. Y la búsqueda de tales raíces se hace mediante prueba y error, realizando la división sintética p de x entre x menos c, sustituyendo el valor de c por alguno de estos números. Por ejemplo, si quisiéramos saber si el binomio x menos 3 es un factor de p de x, entonces vamos a realizar la siguiente división. En este caso encontramos que el residuo es 48. Es decir, x menos 3 no es un factor de p de x. Y por tanto, descartamos al número 3 como una raíz. Y probamos ahora con otro número. Por ejemplo, menos 3. Y en este caso encontramos un residuo 0. Por tanto, x más 3 sí es un factor de p de x. Y como vimos anteriormente, estos números son los coeficientes del cociente. De manera que podemos escribir el polinomio p de x de la siguiente forma. O bien, una vez que hemos hallado un factor, queda por encontrar los demás factores en el cociente resultante, para el cual el nuevo valor de a0 ahora es 2. Así que en la siguiente división descartaremos los valores menos 3 y más menos 6, ya que no son factores de 2. Procedemos a dividir el último cociente probando con las posibles raíces más menos 1 o más menos 2, ya que son los factores del nuevo valor de a0 que ahora es 2. Si queremos saber si el número menos 2 es una raíz, dividimos entonces por el binomio x más 2. Puesto que el residuo no es 0, descartamos a menos 2 como una raíz del polinomio. Así que descartamos esta división y probamos con otro valor, por ejemplo, con 2. En este caso, sí tenemos un residuo 0 y por tanto x menos 2 es un factor del último cociente y a la vez de p de x. El cociente que resultó de dividir este polinomio entre x menos 2 es ahora x cuadrada menos 1. El divisor fue x menos 2. Así que p de x queda de la siguiente manera.
y queda por hallar los factores del último cociente. Cabe señalar que en un polinomio cuadrático se encuentran fácilmente sus raíces mediante fórmula general, aunque en este caso lo identificamos rápidamente como una diferencia de cuadrados. Así que la forma factorizada del polinomio p de x es... De igual forma podemos verificar que tanto x más 1 como x menos 1 son factores del último cociente. Finalmente tenemos que las raíces del polinomio, es decir, los valores que hacen cero el polinomio, son los siguientes. Pues recordemos que si alguno de estos factores es 0, entonces p de x es 0.